Saludamos ahora sí con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al economista Iván Ruiz. Con él vamos a hablar los próximos minutos. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido. Muy bien, gracias Jaime y feliz cumpleaños, por cierto, que cumpla muchos años más. Y buenos días, Mónica, y a todos nuestros amigos oyentes. Economista, muy buenos días. Para mí un placer volver a tenerlo acá, sobre todo que la última ocasión nos faltó tiempo para que usted dé muchísimos más aportes. Así que bienvenido nuevamente a los especialistas. Gracias, muy gentil, Mónica, muy amable. Economista, no sé si empezamos primero con el tema de este nuevo acuerdo que ha firmado el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, donde se desembolsan 1.000 millones más. Ese desembolso que va a hacer el Fondo Monetario, ya lo hizo por el déficit que tiene el país, viene con ciertas exigencias de política económica que tiene que cumplirle el gobierno. Así es, Jaime, pero en principio tenemos que ver al Fondo Monetario como parte de la política exterior de los Estados Unidos y de la política militar del Pentágono. Es decir, el Fondo Monetario es el instrumento a través del cual los Estados Unidos controlan a los países a través del endeudamiento. Entonces, lo que está haciendo el Fondo Monetario va a desembolsar en el presente año alrededor de 1.250 millones de dólares más. Esto es aproximadamente 450 millones de dólares trimestralmente, y para eso el Fondo Monetario hace un monitoreo permanente de la economía ecuatoriana. De mis experiencias en el Banco Central del Ecuador, el Fondo Monetario Internacional tenía un piso entero, que era el cuarto piso, que eran las oficinas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ni siquiera los funcionarios del Banco Central podíamos ingresar. ¿Y dónde quedaba esa oficina? En el edificio Matriz, en la calle Vargas y 10 de agosto. En el cuarto piso eran las oficinas del Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuándo salieron pero el Fondo Monetario, salimos de ahí un tiempo en que fuimos al Banco Popular en la Amazonas, frente al CCI, pero regresaron nuevamente las oficinas del Banco Central a la calle Vargas y 10 de agosto. Pero lo que yo quiero señalar es que el Fondo Monetario hace no solo un monitoreo trimestral, monitoreo mensual, monitoreo semanal y monitoreo diario de la economía ecuatoriana. Los funcionarios del Banco Central tienen que despachar los informes permanentes al Fondo Monetario Internacional, y las misiones vienen trimestralmente y se reúnen con funcionarios del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, para ver si se ha cumplido o no se ha cumplido con las políticas y las políticas de ajuste exigidas por el Fondo Monetario Internacional para realizar los nuevos desembolsos. Si usted no ha cumplido lo que la política de ajuste por ellos planteada, no le desembolsa y le exigen que usted cumpla con los compromisos adquiridos. Y eso ha sido así, no de ahora, desde hace 50 años y desde la creación del Fondo Monetario Internacional hace 80 años, este organismo se ha constituido en parte del mecanismo de control por parte de los Estados Unidos hacia los países del tercer mundo y particularmente de América Latina. Usted puede ver, por ejemplo, las políticas. Yo le hago un seguimiento muy particular a la economía argentina desde los años 70, en que fue ministro de Economía Martínez de Oz. A partir del año 71, mire la Argentina cómo ha retrocedido, siempre con las políticas del Fondo Monetario Internacional. En la Argentina le voy a dar un dato que me sorprendió. En la década de los 80 la inflación superó los 300 millones % en una década. Y en el caso ecuatoriano, o sea, se ha firmado desde el año 82, 83, en el 83 se firma una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, y desde el año 83 hasta la presente fecha, alrededor de 17, 18 cartas de intención. Esto es cada 2 años. Durante el periodo de Correa, no se firmó ninguna carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, y la tasa de crecimiento promedio de la economía se mantuvo en 4.5%. En periodos anteriores, en la década de los 80, de los 90 y posteriormente con el gobierno de Lenín Moreno, la economía ecuatoriana ha tenido un crecimiento promedio entre el 1.5 y el 2%.
Entonces usted puede mirar que siempre que ha intervenido el Fondo Monetario Internacional, y usted puede constatar durante la década de los 80, la década de los 90, hasta llegar a la crisis financiera y a la dolarización, el país firmó alrededor de 8 a 10 cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y en qué consistían esas cartas? Lo de siempre: incremento de las tarifas, incremento de los combustibles, reducción del gasto público, reducción del personal, etc. Y eso era todo, y de evaluaciones periódicas. Esto es, usted ve cómo ve, se da cuenta que en el periodo 80-90, de 33 sucres por dólar, que era la cotización en el año 81-82, pasa a 25.000 sucres por dólar con la dolarización. Y igualmente los precios de la primera necesidad, los precios de los combustibles, los precios de las tarifas telefónicas, los precios de las tarifas eléctricas, la congelación de los salarios, etcétera, la reducción del sector público, y siempre la misma receta. Bueno sería que la receta del Fondo Monetario Internacional pueda variar de país en país, pero no varía. La receta del Fondo Monetario Internacional es igual para todos los países. Y el objetivo es simplemente mantenerle endeudado a las economías. Medio quiere salir a flote, otra vez viene la política de ajuste y otra vez se ve obligado a endeudarse. Pero no se endeuda en cualquier moneda, ojo, se endeuda en dólares norteamericanos. Porque una de las razones de la hegemonía norteamericana y de la política norteamericana es precisamente la potestad que tiene de prestarles en dólares a los países y de la emisión monetaria. Entonces, los países un poco están tratando de romper ese dominio que se da desde hace 80 años con la creación del Fondo Monetario y el Banco Mundial en Bretton Woods en 1945. Entonces, en el caso ecuatoriano, obviamente, si nos van a desembolsar eso, fíjese que hemos pasado de una deuda de $1.000 millones con el fondo a $8.000 millones. El Ecuador es el segundo país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional en América Latina, después de la Argentina. Y mire cómo va yendo la Argentina y cómo va a terminar la Argentina en el gobierno de Milei. Ya hemos hablado un poco de eso. En todo caso, en el Ecuador es muy probable nuevamente reducir el déficit del sector público, reducción del personal, incremento de las tarifas, que va a empezar con el diésel, a lo mejor la eliminación de los subsidios, muy probablemente la eliminación del subsidio al gas. Inclusive yo le pasé un documento el día de ayer que no sé si sea cierto, y espero que no sea cierto, piensan reducir las pensiones jubilares en un 30%, y espero que eso no se dé, porque si eso se da, en última instancia los jubilados del Ecuador tendremos que salir a las calles y tenemos que pelear, porque lo único que nos quedaría es una lucha a muerte por defender nuestra jubilación. Porque si es cierto que se piensa reducir en 30% o quitarnos el 13º y el 14º a los jubilados, nos estarían condenando a muerte, Jaime. Entonces esperemos que eso no se dé, pero van a ir más allá. Lo que les interesa ¿Eso está en la carta de intención? No sé si está en la carta de intención, todavía no lo he podido ver y no puedo adelantar muchos criterios porque todavía no ha salido la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. El momento en que esa carta de intención se haga pública, vamos a poder nosotros analizar de mejor manera. Pero lo que le digo es datos, ¿sí? Es decir, reducción del déficit fiscal, disminución del empleo, incremento de tarifas, probablemente del diésel, no sé si eliminen el subsidio al gas, y pueden ir más allá. A futuro, la segunda fase puede ser las privatizaciones de las hidroeléctricas, la privatización de la refinería. Si esto, la privatización de la refinería no es nuevo. Ya desde el año 2003 pretendieron sorprenderle al coronel Lucio Gutiérrez. En ese entonces estaba director general de estudios Ramiro Galarza, de la Democracia Popular. Y le voy a contar esta, que no es tanto anécdota, es una cuestión real de la que yo pude vivir. Yo ya me había acogido justo en el año 81, 2001, 2002, ya me acogí a la
a la jubilación del banco. Entonces, estaba Ramiro Galarza, director general de estudios, y le fui diciendo, eres el sepulturero de la Dirección General de Estudios. Bueno, este señor le quiso sorprender a Lucio Gutiérrez diciendo que la refinería de Esmeraldas tenía pérdidas por alrededor de 6.000 millones de dólares. ¿Y por qué le decía que tenía pérdidas? Simplemente porque en la metodología de las cuentas nacionales se estaba valorando el precio del petróleo que ingresaba a la refinería a precio internacional. Entonces, obviamente, salía un valor agregado negativo de menos 6.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? En vez de valorarse el precio del petróleo ecuatoriano que se extrae en el oriente a coste de producción, que en ese entonces estaría entre 10 y 12 dólares en barril, se estaba valorando entre 40 y 45 dólares el barril. Entonces, al ingresar a las cuentas nacionales y a calcularse producción menos consumo intermedio, el valor agregado obviamente salía negativo. Entonces, en ese entonces estaba un buen amigo mío, porque era un cogobierno con Pachacuti, usted recordará, al menos al inicio, estaba Víctor Hugo Gijón en el Consejo de Administración de Petroecuador. Entonces me dice, Iván, ¿sabes que quieren privatizar la refinería porque dicen que tenemos pérdidas de 6.000 millones de dólares? En ese entonces estaban los marinos en Petroecuador. No, entonces me reúno con Víctor Hugo Gijón y le digo, no es cierto, el problema es metodológico, no es que haya pérdidas. Lo que pasa es que el Fondo Monetario exigió que la metodología que se realice para la refinación de petróleo era con precios internacionales que ingresaban a la refinería. Y ahí se paró la privatización de la refinería de Esmeraldas. Ojo, y recientemente hubo un incendio en la refinería, que no sé las razones que causarían ese incendio, pero esa es una de las joyas de la corona. Otra de las joyas de la corona son las hidroeléctricas, Jaime, y la seguridad social. Entonces, tenemos que estar preparados para defender los intereses nacionales, los intereses del país. Y eso va a continuar. El Fondo Monetario es un instrumento de dominación del imperio. Así como tienen las bases militares, o como la base militar que pretenden poner en Galápagos, es el otro instrumento de dominación, es el Fondo Monetario y a través del dólar norteamericano y del endeudamiento externo. Entonces usted nunca va a poder salir como país. Siempre que quiere salir, otra vez viene el Fondo Monetario, la política de ajuste y otra vez retrocede. Todos los indicadores de la década de los 80 y de los 90, cualquier indicador, el que usted quiera, aumento de la pobreza, desempleo o inflación, han sido causados y responsable el Fondo Monetario Internacional. Esperemos que la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional se haga pública. Y dos, que podamos los ecuatorianos hacer un monitoreo y un seguimiento de la política económica de este país. Ahora, se está hablando en el Ecuador, parecería que existe aires triunfalistas de parte del gobierno. Recuerda usted que cuando se posicionaba el actual gobierno de Daniel Noboa, su madre dijo que el Ecuador era una isla de paz, que se respiraba tranquilidad, que se respiraba armonía y que estábamos prácticamente en el paraíso terrenal. Esa fue la exposición que hizo la mamá del señor presidente. Entonces yo estaba revisando algo del Imperio Romano. Usted recordará que el señor presidente inclusive citó una de las frases de un emperador romano. Bueno, yo también vi el famoso síndrome de Sidonio Apolinario. Síndrome Apolinario fue un monje que vivió a mediados del siglo V en Roma. Fíjese lo que él decía. Vivimos en una época maravillosa. Reina la paz y la tranquilidad. Yo estoy sentado junto a la piscina de mi villa. Una libélula se posa sobre el agua. Este es un mundo hermoso. Fíjese la similitud con las palabras de la mamá del señor presidente de la República. Unos años después, Alarico conquistó y quemó Roma, y una década después, Roma se derrumbó. Entonces, es más o menos lo que estamos viviendo en el Ecuador y lo que vamos a vivir. Coincido plenamente con lo que dijo Franklin Ramírez, que me antecedió en la palabra. Efectivamente, no hay un norte. Si usted mira la entrevista que creo que le di el día de ayer,
en The Economist al señor presidente de la República, pues no hay un programa, no hay un proyecto, no tiene un plan de desarrollo económico. O sea, estamos yendo a la deriva, a ciegas. Entonces usted tiene que, desde los años 70, el Ecuador tenía planes, tenía programas, tenía el programa del CONADE cada 4 años, programas operativos cada año, ¿no? Después vino el señor ese terrorista económico, Alberto Dajic, destruyó el CONADE, destruyó el FONAPRE, destruyó CEPCA, destruyó el INESEL, destruyó el INERI, destruyó el IEOS. O sea, destruyó el país, desmanteló toda la estructura estatal. Y ahorita empiezan a hacer un ataque nuevamente contra el Estado. Fíjese, ni siquiera Donald Trump es tan idiota. Pone aranceles para proteger la industria, para atraer nuevamente la industria hacia los Estados Unidos. Entonces, el optimismo se basa en que la economía, entre comillas, en el primer trimestre ha crecido en 2.5% y que se estima un crecimiento de la economía en el transcurso del presente año en 2.8%. Esas son previsiones macroeconómicas, Jaime. Y normalmente la primera o segunda previsión es extremadamente optimista. Y muy probablemente a este año terminemos entre 0,5 y 1% de crecimiento en el mejor de los casos. Es cierto que se han incrementado las ventas en el comercio, en los servicios, en la agricultura, también se ha incrementado la venta de carros, pero tenemos que tomar en cuenta la inflación. Entonces yo cada vez empiezo más a dudar de las cifras económicas del país. No tengo confianza, Jaime. Yo trabajé en cuentas nacionales, trabajé en previsiones macroeconómicas, me alejo casi de memoria las estadísticas existentes en el país y cada vez tengo serias dudas sobre la información estadística de base que se está generando en el Ecuador. Entonces parece que el gobierno está acostumbrado a hacer trampa, no solamente en ganar las elecciones, sino trampa también en el manejo económico y en las cifras económicas que se están dando en el país. Eso habrá que estudiarlo, habrá que mirarlo. No me he dado el tiempo para poder hacer una previsión macroeconómica o mirar las cifras, por ejemplo, de precios, las cifras de empleo y demás que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Ahora, yo tengo una confianza muy grande en el Banco Central y en el INEC por la calidad de profesionales que existen en estas dos instituciones, por la ética de esos profesionales. Pero perfectamente le pueden decir, usted haga este manejo de las cifras, si no su puesto está en juego. Y eso es lo que puede suceder porque un par de veces, solo un par de veces, eso sucedió en el Banco Central cuando yo hacía la previsión macroeconómica. Entonces, Jaime, no hay que ser demasiado optimista. Yo creo que ese síndrome de Sidonio Apolinario que tiene lamentablemente buena parte del gobierno y buena parte de los ecuatorianos se puede dar en el Ecuador. Y perfectamente en el mes de octubre y noviembre tendremos nuevas movilizaciones. La violencia se irá incrementando, el caos se irá incrementando, porque al igual que han hecho en los países de Medio Oriente, también los norteamericanos, a través de su estrategia militar, buscan desestabilizar América Latina y reconfigurar América Latina y retomar el control en América Latina. Entonces, ahora sí podemos entrar a la segunda parte, si me permite, viendo este símil, porque en América Latina le han desestabilizado a través de la droga, a través de los grupos de narcotraficantes, a través de las pandillas, a través de la extorsión. Entonces usted haga un símil con lo que es el ISIS, lo que es Al Qaeda y demás, que fueron organizaciones creadas por el imperio para desestabilizar Medio Oriente y para generar el caos. Entonces, ese símil que se da en los países de Medio Oriente por las diferencias que existe a nivel étnico y a nivel religioso entre sunitas, chiitas, entre kurdos y sunitas, que se exacerban y estallan. En el caso de aquí, un poco, como no pudieron manejar eso, surge la pandilla, surge el narcotráfico y demás. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo. Y si me permite, el mundo también está en un punto de inflexión. Recuerda que la vez anterior yo le dije que el presidente no tiene una visión estratégica, que el mundo está en una crisis, en un punto de inflexión, en una crisis civilizatoria, que se va escalando de a poco el conflicto militar yendo hacia la Tercera Guerra Mundial.
que existe un conflicto entre Oriente y Occidente, que inclusive yo le dije esto, le dije que la mejor opción en las elecciones norteamericanas era Donald Trump. ¿Y por qué yo decía que en ese entonces la mejor elección era Donald Trump? Porque si hubiera ganado Kamala Harris, ya estábamos en guerra nuclear. Ya no existiría probablemente algunos países de Europa. Probablemente Ucrania ya no existiría. Y el conflicto se hubiera generalizado y no sé el desarrollo y las consecuencias de una tercera guerra mundial. Con Donald Trump se pretendió inicialmente frenar el conflicto ucraniano, pero también ha ido escalado por las presiones en el interior del gobierno de Donald Trump de sectores pro-sionistas, porque el lobby sionista, nazi-sionista, es muy fuerte en el interior de los Estados Unidos, e inclusive en la familia de Donald Trump. Recuerde que su hija Ivanka Trump se convirtió al judaísmo y su hijo político es judío, ¿no? E inclusive se habla de que Donald Trump se hizo judío también. Hay muchas presiones en el interior, pero hay también las otras presiones del grupo MAGA que dice Estados Unidos primero y no queremos entrar en otro conflicto militar. Además, en el interior de los Estados Unidos está viendo las presiones que está teniendo el gobierno de Donald Trump con el Partido Demócrata que está movilizando a los migrantes. Entonces, el tema de Los Ángeles, el tema de alrededor de 1,000 ciudades norteamericanas en que ha habido movilizaciones contra la migración y contra la política migratoria de Donald Trump. Entonces, en esas condiciones es muy difícil que los Estados Unidos entren en conflicto en Medio Oriente. Pero antes quiero irme a la parte histórica, si me permite, entramos ya al conflicto. No sé si Mónica tenga alguna inquietud. No, claro. Después de lo que diga, y le voy a preguntar algo sobre los acuerdos y sobre la opacidad del gobierno. Lo que usted guste, porque es bien importante ampliar muchas cosas. Pero yo les había dicho que estaba mirando sobre la conformación de la oligarquía en el Ecuador, su génesis y evolución de la oligarquía. Precisamente en eso estoy, y creo que en una próxima entrevista sí hay que hablar de esa oligarquía, que tiene 200 años, y cómo se ha ido metamorfoseando esa oligarquía, y cómo esa oligarquía se ha transformado en cleptocracia, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión de Medio Oriente es bien importante, porque tiene toda una reseña histórica. No me voy a ir muy atrás, ¿no? Porque entre los persas, que es Irán, y los judíos nunca fueron enemigos. Es más, Ciro el Grande fue el que les dio acogida a los judíos cuando los judíos fueron expulsados de Babilonia, ¿no? Entonces, porque estaban retenidos en Babilonia como esclavos. Entonces, siempre hubo nexos, y nexos inclusive medios cercanos hasta recientemente con el pueblo judío de parte de los persas. Pero yo le decía que los Estados Unidos han buscado reconfigurar Medio Oriente ya desde hace 20 y pico de años. Justo el día de ayer yo estoy revisando la cuestión del conflicto iraní-israelí. Hay un artículo que se llama Fronteras de Sangre, ¿cómo se vería un mejor Medio Oriente?, del coronel Ralph Peters, revista de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, junio del 2006, en donde ya se mapea la reconfiguración de Medio Oriente. No, les recomiendo a nuestros amigos oyentes revisar, porque ahí se ve, por ejemplo, solo voy a citar un par de cosas con respecto a Irán. Un estado con fronteras locas perdería una gran cantidad de territorio a favor de Azerbaiyán unificado, Kurdistán libre, el estado árabe chiita y Baluchistán libre, pero ganaría las provincias alrededor de Herat en el Afganistán de hoy, una región con una afinidad histórica y lingüística con Persia. Irán, en efecto, se convertiría en un estado étnico persa de nuevo, con la pregunta más difícil siendo si debería o no mantener el puerto de Bandar Abbas o entregarlo al estado árabe chiita. O sea, estos ya tenían
Lo que han ido es simplemente escalando paulatinamente. Primero fue Gaza, Líbano, Siria, Irak, Yemen, ahora va Irán, posteriormente, ojo, posteriormente probablemente Turquía y Pakistán. Ahora, esto, en el mes de enero del presente año, el grupo de solidaridad cultural ecuatoriano iraní me invitó a una reunión por los 5 años del asesinato del general Soleimani. Y yo les decía, tienen que prepararse para la guerra porque les viene. Y efectivamente fue así como se ha ido escalando. Inclusive hubo una participación activa turca, ¿no? Y se repartieron entre los turcos y los sionistas Siria, ¿no? Y aquí se está hablando una cosa bien fea, diciendo que la gente que no está con Israel es antisemita, que es enemiga del pueblo judío. Y usted ve a muchos grupos evangelistas, cristianos, e inclusive gente común, que le ven a Israel como la víctima, como el pobre, como el que tiene que enfrentarse a los enemigos. O sea, primero Israel es una creación del imperialismo inglés y de los Estados Unidos, ¿no? Es un portaaviones insumergible con el objetivo de controlar Medio Oriente. Y dos, yo les recomiendo a nuestros amigos oyentes, y esto es muy importante, mirar una entrevista que le hacen a un historiador mexicano que se llama Christian Nader, que se llama Israel, el nuevo imperio házaro no semita. O sea, la composición étnica de Israel es en un 90% házara. Es decir, los házaros son habitantes de Europa del Este que se convirtieron, para no ir más a detalles, al judaísmo en el siglo VIII. Entonces se convierten al judaísmo y después, con la partición y la creación de Israel, muchos de estos judíos viajan a Israel. Entonces la composición son de origen húngaros, checos, rusos, inclusive turcos y demás. No son semitas, no es el pueblo originario de Jesús. Sobre todo eso tienen que comprender las personas que están defendiendo a capa y espada a Israel, creyendo que es el pueblo escogido de Dios, que también es un invento, Mónica. ¿Cómo va a concebir? Usted retroceda mentalmente en el tiempo de cómo era lo que hoy es Israel, o lo que en ese entonces era Palestina, que eran 2 o 3 aldeas dispersas con una población de 100, 200, 300 habitantes, ¿no? En que en última instancia aparece Moisés, entre comillas, que es un personaje ficticio, un personaje no real, no es un personaje histórico, es una invención, es una metáfora, es un mito, porque los pueblos necesitan mitos para poder sostenerse y mantenerse. Entonces, Abraham, Moisés, son un mito en que se le aparece Dios y le dice, le da los 10 mandamientos y le dice, este pueblo es tuyo, tienes que conquistarlo. Entonces, eso es como que yo voy el día de mañana y salgo borracho de una reunión y se me aparece un alma ahí y me dice, esta tierra es tuya. O sea, no tiene sustento real, ¿no? Entonces, no son personajes históricos reales, ni Moisés, ni Abraham. Inclusive se duda de la existencia del mismo Jesús como personaje histórico real. Pero partamos del supuesto de que existieron. El pueblo semita está disperso en Medio Oriente, está en Gaza, está en Líbano, está en Siria, está en Irak, e inclusive está en Irán. Existe una comunidad judía muy importante en Irán y tiene representación en el parlamento iraní. Entonces, el tema es que han ido poco a poco a través de Israel, más o menos citándoles casi textual,
¿no? El Pentágono se ha fijado, texto de Ralph Peters, se ha fijado como misión completar la distribución de todas las instituciones políticas y las estructuras de los estados de los países que conforman el Medio Oriente ampliado. La zona que se extiende desde Argelia hasta Kazajstán, pasando por Somalia. Entonces, usted ve cómo eso ha sido precisamente progresivo, ¿no? Cómo han ido destruyendo realmente países enteros, así como destruyeron Yugoslavia, cómo lo dividieron, cómo lo fraccionaron. ¿Cuál fue el pretexto para invadir Irak? Diciendo que tenía armas químicas. Y después dicen, no, no es cierto, no ha tenido armas químicas, pero destruyeron a ese país totalmente, Mónica y Jaime. Después lo hicieron con Libia. Y ojo, Saddam Hussein era agente de la CIA. Eso sí no cuentan. Y siendo agente de la CIA, miren lo que le hicieron. Miren lo que le hicieron a después. No, lo mismo le hicieron a Bin Laden y le hicieron a Noriega. Recuerde las palabras célebres de Kissinger. Ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Precisamente se ha ido escalando, han ido destruyendo, desestructurando esas sociedades para que se maten entre ellos. ¿Qué es lo que está atrás? Destruir ese país, destruir Irán. Hacerlo igual que hicieron con Irak, con Libia, con Siria, con Afganistán. Dejarle hecho pedazos para reconfigurar. Pero ojo, en el interior de los Estados Unidos, el grupo MAGA se opone. Por eso ha estado tan indeciso Donald Trump en apoyar a Israel, ¿no? Pero lamentablemente es muy probable que generen un ataque de falsa bandera para culparle a Irán y entablar el conflicto de Estados Unidos contra Irán. Pero, ¿qué es lo que está atrás? O sea, ustedes dicen, bueno, le quieren destruir, reconfigurar, reestructurar, quitarles a los ayatollah y todo eso. Pero, ¿qué es lo que está atrás? La guerra contra China, pues. O sea, ¿por qué creen que quieren Galápagos? ¿Por qué creen que querían Panamá? ¿Por qué creen que quieren Canadá y Groenlandia? Por la ruta de la seda. Hay que cercarle a China. Entonces usted tiene el triángulo de Rusia, China, Irán, y toda la ruta de la seda. Y además, Irán le proporciona petróleo y gas a China. Entonces, atrás de eso está la guerra por las rutas marítimas estratégicas. Y sobre todo, el estrecho de Hormuz, por donde circula el 25% del petróleo. Entonces, perfectamente, los ayatollah y los iraníes pueden bloquear el estrecho de Hormuz. Y por eso los norteamericanos un poco retroceden y no se lanzan todavía a la guerra. Esperemos que, y esto puede seguir escalando, ojo, porque si hay un ataque de los norteamericanos a Irán, los iraníes van a tener apoyo seguramente de China. No sé si de Rusia, porque los rusos como que se lavan las manos. Pero que los chinos han tenido fuertes intervenciones en Naciones Unidas, igual que los rusos, fuertes intervenciones en Estados Unidos, y el riesgo que si los judíos, o sea, los sionistas, porque yo no estoy en contra del pueblo judío, es muy respetable, es más, los verdaderos judíos semitas están en contra de la guerra, y usted ve tremendas movilizaciones en el interior de Israel contra Netanyahu, ¿no? Y en los Estados Unidos igual. O sea, los verdaderos judíos semitas, los házaros sionistas están impulsando la guerra porque son parte de la OTAN y parte de los globalistas. Entonces requieren la guerra. Es la única forma de esconder los mega atracos financieros que hoy existen en el mundo. No hay otra, la guerra. Entonces van presionando en Ucrania y ahora Medio Oriente. Entonces, eso puede desembocar en una guerra terrible en todo Medio Oriente. Con Rusia no. Los rusos les han advertido a los Estados Unidos dos cosas. Vean, les ha dicho, nosotros podemos destruir a los Estados Unidos con 2 misiles nucleares.
El problema de ustedes es geofísico. Yo tengo los análisis de los rusos de hace algún tiempo, porque usted necesita un misil nuclear en Yellowstone y otro en la falla de San Andrés. Se acabó la mitad de la humanidad, si no es más. ¿Sabe lo que significaría la erupción del megavolcán de Yellowstone de 64 kilómetros cuadrados con una explosión de una bomba nuclear o la falla de San Andrés? O sea, simplemente Estados Unidos desaparece y muy probablemente la mitad de la humanidad, porque nos vendría un invierno nuclear sin precedentes. Y a lo mejor tendríamos, hasta nosotros muy probablemente quedaría un grupo muy reducido de la humanidad, como fue hace 970 años. Mejor dicho, hace 900.000 años, perdón. Hace 900.000 años casi se extinguió por completo la humanidad. Quedó menos del 3%. Entonces, eso es lo que puede suceder. Algo que sucedió también en otro ciclo complicado. Perdón que interrumpa. ¿Y cuál es la realidad en este momento de la guerra? Porque acá nos hablan los medios tradicionales que, bueno, el que está ganando la guerra es Israel, pero hemos visto imágenes que Irán también está bastante decidido y están llegando las bombas, los misiles. Los misiles, sí. O sea, aquí un poco, y esa es una invitación también a nuestros amigos oyentes. No creamos todo lo que nos dice. Tratemos de cruzar la información, tratemos de reflexionar, tratemos de pensar, vamos más allá. Entonces usted ve que los medios de comunicación en su mayoría son occidentales y son pro-Israel y son sionistas, ¿no? Y además existen dos estrategias militares bastante diferentes. Israel bombardeó inicialmente algunas bases militares y algunos desarrollos atómicos que tenía Irán, ¿no? Con aviones, dicen 200 aviones, que además seguramente fueron abastecidos en el aire por los Estados Unidos. Es decir, Israel por sí solo no estaba en condiciones de bombardear Irán. O sea, la única forma que estaba en condiciones era a través del apoyo y de la logística, de la información que podría proporcionar los Estados Unidos y la OTAN a Israel a través de los satélites. Pero Irán, en cambio, es una potencia misilística. Y lo que ha estado haciendo, usted ve la destrucción, por ejemplo, del cuartel general del Mossad, ve la destrucción de parte del puerto de Haifa. Es decir, ya se encontraron no con milicias al estilo de Líbano, que eran los Hezbollah, o al estilo de los palestinos, que era Hamas. Hoy se encontraron con un ejército regular preparado para la guerra, a pesar de que el primer impacto que da Israel es por la ingenuidad del pueblo iraní, que estaba confiado en las negociaciones que tenía con los Estados Unidos para el no desarrollo de armas nucleares. Entonces, en sorpresa, mueren alrededor de 3 comandantes y algunos científicos prominentes nucleares de Irán. Pero Israel ha estado eliminando a científicos nucleares y a comandantes del ejército no de ahora. Recuerde el asesinato a Soleimani y después cómo han ido descabezando a muchos generales iraníes. Pero veo que Irán se ha recuperado. Y yo lo que espero es que realmente se pare esa idiotez de creerse el pueblo de Dios, de esa locura, de ese grupo psicopatológico y genocida, supremacista, étnico, ¿no? Elegidos en Israel. O sea, y que se entre a negociaciones de paz. Yo creo que perfectamente Donald Trump no puede decirle a Israel: no le proporcionamos armas, ¿no? Y Rusia y China pueden presionar a Irán hasta aquí y se para la guerra. Es una idiotez, es como la guerra de Ucrania. O sea, ¿cómo es posible que más de 1 millón de jóvenes de parte y parte hayan muerto por el odio a Rusia? ¡Qué idiotez! Porque le utilizan de carne de cañón a Ucrania, la OTAN contra Rusia.
O sea, usted no puede concebir, primero, que en el siglo XXI haya tanta maldad y tanta perversidad, ¿no? Como lo que está haciendo Israel en Gaza, matando niños, destruyendo hospitales, no dejando pasar comida y matando de hambre a niños pequeñitos. ¿Cuántos niños pequeñitos sin brazos, sin ojos, sin pierna? ¡Por Dios! ¿En qué mundo andamos en el siglo XXI? Entonces, esa idiotez tiene que pararse de alguna manera. Y hay la fuerza suficiente, tanto si hay decisión política de parte del gobierno de los Estados Unidos y de parte de China y de Rusia, de decirles hasta aquí llega. Y esa ansiedad, esa codicia por apropiarse de los recursos naturales, del petróleo, de las tierras raras, ya tienen bastante, por Dios. O sea, tienen millones de millones. ¿Para qué quieren más y más y más? O sea, la humanidad ya tiene que reflexionar, ya tenemos que enrumbarnos por otro lado, el desarrollo, el bienestar, la calidad de vida, la cultura, el arte. No puede ser que en el siglo XXI seamos peor que animales. No puede ser, porque ni los animales son así, tan sádicos, tan pervertidos, a nombre de un supuesto Dios que les ha entregado la tierra. Entonces ya hay que parar eso, estimado Jaime, estimada Mónica. Esto es una locura y puede desencadenarse en una locura. O sea, primero puede ser un desastre peor que Chernobyl si ustedes destruyen una de las plantas nucleares en Irán. Y los iraníes o Pakistán entra a la guerra y va una bomba nuclear a Tel Aviv. ¿Usted sabe lo que significaría 4 o 5 millones de muertos en Tel Aviv? Por Dios. Ubíquese, déjese de ser tan psicópatas, o 4 o 5 millones en Teherán. O sea, esto no puede ser. ¿No han visto Nagasaki, Hiroshima? Poblaciones civiles en las que usted ve solamente una sombra pegada en el piso. Ya es hora de que la humanidad toda reflexione y pare esas locuras. O sea, yo con eso quiero terminar una reflexión y un llamado a la paz. Es una idiotez. Esto no tiene sentido, esto no puede seguir escalando de esa manera. Entonces, esa es mi reflexión y no puedo estar a decir, es una locura el imperio, es una locura la codicia, es una locura de ese grupo psicopatológico y genocida, supremacista étnico, que se cree el pueblo de Dios, que ni siquiera es semita, sino házaro. Vea usted el mismo Netanyahu. Es de origen polaco y hay muchos de origen kurdo en el gobierno de Netanyahu y en el gobierno de Israel. Y casi todos son házaros, de Ucrania, de Rumanía, de Rusia y demás. No son el pueblo de Dios. Sobre todo eso, no son el pueblo de Dios y no son el pueblo elegido. Bueno, eso es bien importante. Y en ese sentido, pues, un poco ya retomando alguna de sus palabras, economista. Y claro, este es el gobierno al que Daniel Noboa le estrecha la mano, al que le dice que comparten los mismos enemigos, que tienen las mismas visiones, etcétera, ¿no? Entonces, más bien, yo quería hacerle un comentario. He estado un poco leyendo este libro del capitalismo del desastre, en donde se explica un poco la teoría del shock, ¿no? Entonces, usted dijo en una parte que hace muchos años se hizo un plan para Medio Oriente, para tomarse Medio Oriente, efectivamente diciendo, por ejemplo, lo que se dice ahora de Irán. Irán tiene probablemente una bomba nuclear y no sabemos cuándo va a accionarla, entonces hay que atacar Irán para evitar que Irán en algún momento accione una bomba. Pero ellos sí tienen. O sea, sí tienen, pero si no la han usado... Israel sí tiene. Ah, obvio. Ellos sí pueden tener. Pero a ver, yo sí quiero aquí hacer un planteamiento, porque cuando yo leo el libro y veo lo que hicieron, por ejemplo, en Chile, cómo la CIA se involucró, cómo desde la Escuela de Chicago se adoctrinó a ciudadanos chilenos, a ciudadanos argentinos, colombianos, para precisamente impedir el avance, en este caso, de la izquierda en Latinoamérica y con todos los recursos que tiene. ¿Cree usted, con todo lo que está pasando hoy en día, Argentina con Milei, Ecuador con Noboa, lo que está pasando actualmente en Colombia, que pretenden también, digamos, hasta cierto punto retomar la derecha, el país hermano de Colombia, ¿cree usted que en Latinoamérica, para Latinoamérica, también hay un plan de control y de dominación?
Carlita, no solo eso, Mónica. existe el nuevo mapa del Pentágono de Tomás Barnes. Le voy a hacer llegar, Jaime, le voy a hacer llegar. Ahí se establece la reconfiguración de América Latina y los países que van a ser destruidos. En las conferencias de Donald Rumsfeld y el almirante Zebrowski, que usted puede bajarse de la página web del Pentágono. O sea, no soy yo. Amigos oyentes, ustedes pueden bajarse de la página web del Pentágono la reconfiguración de América Latina y los países que van a ser destruidos. Y ahí está el Ecuador. Ahí está el Ecuador. Asómbrese, le voy a mandar el libro. Está Venezuela Está en también. inglés, pero yo le empecé a traducir con la ayuda de la inteligencia artificial. Pero le voy a señalar algo. Mire, y esto lo saqué textual. El ex jefe de la CIA, Pompeo, el cristiano que dijo, entre comillas, bueno, hay algo bueno en que la guerra atómica termine con el mundo. Fíjese, le leo. Hay algo bueno en que la guerra atómica termine con el mundo. Jesús finalmente vendrá y enviará a todos los cristianos al cielo y a todos los demás al infierno. Esto dice el ex jefe de la CIA. En manos de esos psicópatas está el mundo, en manos de esos locos. Textual. Entonces, ese plan que está para el Medio Oriente ampliado, que ha ido escalando desde hace 20 años, hay para América Latina. Luego que termine con Medio Oriente, que le cerque a China, vendrán para América Latina y empezará en Venezuela y Guayana. Mónica, por el petróleo. Por el petróleo, y empezarán probablemente también en Perú. Ya la tienen en la Argentina, están apropiándose de la Patagonia. Con Milei, que es el único presidente que no tiene padres. Tiene progenitores. Escuchen la entrevista que él dice cuando dice, ¿y sus padres? Yo no tengo padres, dice Milei. Tengo progenitores. O cuando le dicen a Milei, yo hablo con mi perro que se murió hace 9 años. O sea, es el único presidente que está en capacidad de hablar con su perro muerto hace 9 años. ¿Conoce usted a algún ser humano que pueda hablar con su perro muerto hace 9 años? Milei es el único. Yo no puedo hablar con mi perrito muerto hace 9 años tampoco, hace 10 años. Pero él puede. Y además parece que le influye. Ya no entiende usted el mundo en que estamos. Y el señor presidente, pues ya quiere ser mediador en el conflicto ucraniano, mediador en el conflicto Irán-Israel. iraní. Entonces, ya no le entiende al señor presidente. O sea, es una persona, es una arveja en ceviche de concha, está perdido. No tiene visión ni de país, ni estratégica, ni lo que pasa. O sea, yo le puedo apostar, Mónica, que no ha leído más de 10 libros en su vida. Le puedo apostar de literatura. Puede haber leído, de que aprenda a escribir, aprenda a hablar, aprenda a esto, pero de literatura. O sea, su nivel cultural deja mucho que desear. Pero no solo él, porque se comparó a Macron, o le quisieron comparar a Macron, o lo quisieron comparar creo que con Lula. Con Lula no tiene nada que ver, porque Lula fue un dirigente metalúrgico, fue un obrero, fue un trabajador, fue un luchador de Sao Paulo desde hace más de 40 años. En el caso de Macron es el chico de los Rothschild. Usted sabe, la familia Rothschild, banqueros desde hace 400 años, que administra la fortuna de 13 familias, cuyo patrimonio supera probablemente los 4 o 5 billones de dólares, ¿no? Y además, en donde le entrevistan precisamente a Daniel Noboa, es en la revista The Economist, cuyo principal accionista es la familia Rothschild. Y Macron es representante de los Rothschild. Y usted recuerde lo que hicieron Rothschild desde la época de Napoleón Bonaparte, ¿no? Que le apoyaron a Wellington y cómo empezaron a hacer su fortuna. Y aquí les recomiendo a nuestros amigos oyentes un libro que vale la pena leer, que se llama El dinero de Emilio Zola, que es una novela, para que vean cómo, además es en homenaje a Rothschild, de cómo se hicieron de la fortuna
primero en la campaña de Napoleón, cuando Wellington le vence a Napoleón, y después cómo son los especuladores financieros a nivel mundial. Entonces, un mundo loco, estimada Mónica y estimado Jaime, que esperemos que la humanidad retome la paz, que las grandes potencias reflexionen y sobre todo no permitir que estos psicópatas sigan manejando el mundo. La verdad, sobre todo no creo. No creo realmente que no van a entrar ellos en razón, más bien siento que es la población quien necesita en este momento conocimiento precisamente para poder abrir los ojos y darse cuenta de lo que está pasando. Porque, a ver, con un desembolso anterior del año pasado de 4.000 millones, ahora uno de 1.000 millones, y con la opacidad que regularmente tiene el gobierno con las condiciones, porque como usted lo ha dicho, siempre van a existir condiciones, y esas condiciones asociadas al Fondo Monetario Internacional siempre son recorte del gasto público, privatización, desregularización del Estado, o sea, prácticamente aniquilar al Estado como tal, bajarlos todo. Y entonces ahí es cuando yo digo, economista, estas medidas que el gobierno está implementando ahora y que van dirigidas exclusivamente a atacar derechos constitucionales, que las mete con el fin de la guerra, con el fin de la seguridad, es que no tengo otra forma de hacerlo, se parecen mucho a esta doctrina del shock, de crea las condiciones de miedo y de terror, porque cuando ya me toca implementar las medidas económicas que en realidad necesito, que me benefician a mí como élite y que benefician también al imperialismo, pues el pueblo no va a tener cómo resistirse, no va a tener cómo enfrentarse, ni cómo generar resistencia ante eso, porque va a estar con la fuerza pública apuntándote. Así es. Sabe que el libro La doctrina de shock es clave, sobre todo la primera parte, porque en la primera parte usted ve el rol que cumplieron, por ejemplo, en Canadá, precisamente en la parte psicológica y las torturas. Y ahí esa doctrina de shock le pasan a la economía. Entonces le dejan en shock. Y ahí está, en ese libro precisamente diseñada la política de ajuste del Fondo Monetario Internacional. La receta. Es un libro maravilloso. Yo lo leí hace cuando salió, ¿no? Y lo debo tener ahí y lo voy a volver a releer precisamente por esa parte en lo referente a todo lo que fue la cuestión psicológica y psiquiátrica y después cómo se implementa en la economía esa doctrina de shock. Y otro que vale la pena leerle es que fue miembro del Banco Mundial, que refiere al Fondo Monetario Internacional, 5 pasos al infierno, Stiglitz, ¿no? Joseph Stiglitz, que vale la pena leerlo, en donde está toda la política implementada por el Fondo Monetario Internacional y cómo son los 5 pasos al infierno y cómo dejan desestructurados y destruidos totalmente los países sin que puedan reaccionar de ninguna manera. Toda esa política internacional y esos organismos internacionales como Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de Comercio e inclusive las Naciones Unidas tienen que cambiarse, estimada Mónica y estimado Jaime. Tienen que cumplir su rol, porque si las Naciones Unidas existirían, si sería lo suficientemente fuerte, no hubiera existido ni la guerra de Ucrania, ni la guerra ahorita entre Israel y Irán. O sea, se necesita organismos fuertes, ni tampoco organismos que envenenen a los seres humanos a través de las vacunas, como el caso COVID y la Organización Mundial de la Salud. Eso es un tema que alguna vez habrá que hablar, pero las secuelas de esa guerra biológica a través de la vacuna COVID va a tener secuelas, y ya tiene secuelas para toda la humanidad. Gracias por la paciencia. Queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para este análisis. No falta tiempo, hay mucho de qué hablar y conversar. No, y pero ahorita voy a revisar la doctrina de shock. Comprometerlo, porque creo que, le cuento que yo estoy leyendo fragmentos en las redes sociales y la gente me pregunta, ¿qué libro es? ¿Qué libro es? Entonces, realmente uno no es economista y usted es tan prolijo en la explicación y la verdad es que la gente lo adora acá en los especialistas. Comprometerlo a que nos siga no solamente instruyendo, sino también compartiendo esa literatura que quizás explicada y ya ampliada a la mayor parte de la población
pueda hacernos realmente abrir los ojos. Mi abrazo siempre fraterno a usted y mi reconocimiento a toda su lucidez y su compromiso por tratar acá de transparentar la realidad del país y sobre todo del mundo, ya no solamente desde el aspecto local, sino también mundial. Un abrazo inmenso y agradecerle por su presencia. Gracias, Mónica, gracias, Jaime, y a todos nuestros amigos oyentes por la paciencia. Los comentarios, buenos o malos, serán bien recibidos porque uno aprende y Así aprende todos los días. Totalmente. Entonces, uno puede reconocer si ha cometido errores, si eso no es cierto, porque esa es la mejor manera de avanzar. Gracias a todos y muy gentiles. Gracias al economista Iván Ruiz, conversando con nosotros aquí en Ecuador en Directo.